¿Café o vino, bebé? ¿Café? Café. Cheers, bebé. ¿Y ustedes? Cheers, darling. Me llaman ternura, pero sangro verdad. El día de hoy vamos a tener un super programa como todos los fines de semana. Un super programa. Un super programa. Gracias, bebé. Vamos a retomar un poquito del Episodio pasado. Qué bueno que tú me lees la mente. Del episodio pasado, que hablamos del duelo. Este episodio, la verdad, estuvo raro, estuvo fuerte. Siento que hasta cierto punto sí nos ayudó, como un poquito sanador. Sí. Drenamos un poco de lo que estábamos hablando. Y pues básicamente, ahorita Gio y yo nos dimos cuenta que estábamos bien dañadas, bebés, bien dañadas. Y que no estábamos probablemente entendiendo la situación de lo que nos estaba pasando. Decidimos, dime Gio, ¿qué decidimos hacer? Decidimos invitar a un experto, porque si bien es un espacio seguro en el que podemos drenarnos, hablar, reírnos, decidimos traer a un súper invitado, pero la verdad, no vayan a decir, o sea, no creen que un invitado, hay 2, 3, que sea, no, pero verdadero, un señor invitado que tenemos acá. O sea, a este psicólogo no lo van a encontrar, pero en ningún otro podcast, eso se los puedo asegurar. Este súper invitado es un psicólogo clínico venezolano que vive en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y está invitado de forma remota a nuestro podcast, porque pues obviamente sé que somos importantes, pero pues no va a tomar un vuelo de Miami a Córdoba, ¿están de acuerdo? Él ahorita se va a presentar un poquito más, pero a mí me gusta presumir logros ajenos. Entonces yo les voy a dar un preámbulo de quién es este señorón psicólogo. Se llama Antonio Alfonso, como les había dicho, es venezolano. Tiene maestría en España y en Estados Unidos, o sea, no estamos hablando con un recién egresado. No, verdaderamente. Tiene 10 años ya trabajando, dando terapia. Que les explique él, porque miren, yo soy muy buena para echar chistorín, pero para explicar muy bien lo que él hace, pues qué mejor que él. Entonces le vamos a dar la bienvenida. ¡Bravo! Gracias a las pequeñas que están aquí. La producción. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Ya dimos un preámbulo de quién eres, pero antes de empezar, tenemos que hacer la pregunta obligada, que es ¿café o vino, bebé? Café, hoy estamos con café, así que salud. Pues dimos un preámbulo, pero tú qué nos puedes contar de ti, o sea, así como a grandes rasgos, lo que nos quieras decir, mira, somos toda oídos. Mi nombre es Antonio, soy de Venezuela, tengo ya 10 años ejerciendo la carrera de psicología clínica específicamente, y mi formación ha sido un poco tour por el mundo. Estudié el grado en Venezuela, luego hice una maestría en España, luego me mudé a Estados Unidos, que es donde sigo viviendo hoy en día. Estuve en Boston, ahora estoy en Miami y bueno, con los años pues muchos cursos, diplomados y diferentes formaciones en trauma, en duelo, en terapia psicodinámica, y realmente he ejercido clínica desde que tengo 21, 22 años, también por la situación país y todo eso, creo que hoy en día puedo decir casi todas las edades y personas y diferentes problemáticas. Entonces, nada, estoy contento de estar aquí y poder pues hablar y dar mi perspectiva en lo que quiera. No seas tan duro con nosotras porque decimos muchas tonterías, entonces, pues vamos a empezar. La situación, y bueno, obviamente uno de los motivos por los cuales te invitamos, podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas, también te vamos a dar de verdadero y falso, a ver como que mitos que la gente cree y tú nos vas a decir si es verdad o la verdad están bien mensos, ¿no? Y pues antes de eso, Gio y yo, el episodio pasado, que fue el episodio 4, nosotras estuvimos hablando del duelo, ¿no? Vamos a hacer así como que rapidísimo te vamos a contar como un poquito y básicamente tu opinión, ¿no? Porque igual el duelo que nosotras pasamos puede ser que otras personas igual, casi como
puede ser que alguien más lo esté pasando o lo esté sintiendo, ¿no? ¿Quién empieza, ¿yo o yo? Bueno, empiezo yo, ¿para qué pregunto? Sí, empiezo yo. Claro, porque a mí me gusta ser protagonista. Claro, pues entonces, a mí me gusta mucho tu sombra. porque a mí me habían dicho que era, alguien por acá me había dicho que era evitativa, no sé qué significa, pero alguien me lo dijo. No sé quién habrá sido. ¿Quién sabe? Aquí nadie te ha psicoanalizado. No, nadie. Yo me he psicoanalizado, y soy psicóloga. Pero bueno, básicamente ayer yo les conté y a todas las personas les conté el episodio pasado que yo pasé por un duelo que fue como que el que más marcó mi vida, porque sí, obviamente tuve el duelo de mis abuelos, tuve el duelo, ¿sabes? Pero como que siempre crecí muy alejada de mis abuelos y sabía que era como un proceso natural, que eventualmente ellos tendrían que irse. Sin embargo, pasé un duelo de una persona que yo no consideraba cercana, para nada. En algún momento tuvimos como una relación, ¿sabes? De niños, de adolescentes, que duró muy poco tiempo, pero cuando él se fue, o sea, cuando él falleció a muy temprana edad, obviamente pues fue un shock porque pues no lo esperas. Sin embargo, yo siempre me sentía así como que fuera de lugar al sentir que a mí no me podía doler. Como que siempre lo bloqueé y si yo tenía que llorar, si tenía que estar triste, si tenía que, etcétera, lo tenía que hacer pues de escondidas, obviamente. Tengo un hermano que le encanta molestar, entonces él luego me veía llorando y me decía así, se me quedaba viendo así como, ¿tú qué onda? Como que nadie entendía el por qué yo podía estar triste si no había sido alguien cercano para mí. Y siempre como que lo tuve arrastrando mucho tiempo y hasta el día de hoy, bueno, ahorita obviamente ya no me voy a poner a llorar, pero cuando recuerdo pues cosas específicas todavía me sigue doliendo. No sé si ya pasé el duelo, no sé si lo pasé, si no, etcétera. Pues no sé tu opinión o qué nos podrías decir algo respecto a eso, no sé. Ok, yo creo que primero como, y esto lo voy a hacer todo el tiempo, siempre quiero hacer preguntas antes de dar respuestas, como para entender más. Pero entonces dijiste que fue, pero dijiste que fue a temprana edad. Sí. ¿Cuánto, o sea, más o menos, cuántos años Él tenía tenías? 16 y yo tenía 14. Ok. ¿Fue tu primera pérdida, así que digas, fuerte en tu vida o había habido alguna antes? Bueno, había perdido a mi bisabuela, Ok. con la cual había pasado pues mucho tiempo y un año antes había perdido a mi abuelo, pero no lo sentí, obviamente me Ok. dolió, pero mis abuelos, los que fallecieron, yo vivía en Cancún y ellos vivían en Ciudad de México, realmente no teníamos una Ok. relación como tan estrecha. Y asumo que por lo joven que era, pues fue algo como repentino, no Sí, esperado. sí, no esperado, para Claro. nada. Sí. O sea, yo diría como que los duelos siempre son algo como muy, muy personales, íntimos, y yo creo que se quiere un poco como normalizar o estandarizar lo que es, no es un duelo, pero desde mi perspectiva te diría que el duelo siempre va a ser algo, primero que nada, personal, y segundo, que hay muchos factores que afectan a eso. Por ejemplo, lo que estás diciendo, no es lo mismo una pérdida inesperada, repentina, a una que dentro de todo se habla justamente de procesos de duelo que empiezan antes de que la persona fallezca, cuando ya es algo que es progresivo, cuando es algo que podemos un poco anticipar bueno, que ya el ciclo de vida se está cumpliendo. Y creo que me llama más la atención la parte que dices, como el sentimiento de que no tenías derecho a ese duelo porque no era familiar o porque capaz era alguien cercano, pero tampoco era la persona más íntima de tu vida. Entonces, en ese sentido, la preguntaría sería como, ¿cómo fue para ti navegar eso? El querer dejarte sentir una pérdida, pero a la misma vez sentir que tu entorno, digamos que no fomentaba, no sé si la palabra sería permitir o capaz no dejaba que eso floreciera tanto. No, fíjate que no, yo lo siento como que obviamente me dolía, quería que me dejara de doler. La situación fue, la situación fue que yo no lo podía hablar, no porque mi entorno me dijera no, sino porque yo sentía pena. O sea, yo me ponía a pensar en, a ver, Paola, ¿cómo vas a preguntar o cómo te va a doler a ti Ujú, cuando realmente a quien no se puede comparar lo que tú estás sintiendo, por ejemplo, con lo que está sintiendo, por ejemplo, sus familiares directos, como ujú, mamá, papás, abuelos, hermanos, ujú, sobrinos, tíos, primos, ujú. etcétera. Entonces yo me sentía como que no lo puedo hablar y como que me quedaba yo con ese
con ese sentimiento y nada más se lo decía pues como a mis amigos, porque es más de a mis papás se los comentaba, ¿no? Ujú, Entonces, pues sí, básicamente fue eso. claro. Yo creo que al final el duelo tiene que ser personal y creo que lo que me llama la atención en este caso sería justamente el por qué determinamos que nuestro entorno puede aceptar o no el que nosotros tengamos una pérdida. Porque si es una pérdida, es algo, para empezar, es algo subjetivo, es algo que para ti significó una pérdida por diferentes maneras. Entonces, el, bueno, claro, con 14 años no tenemos tan elaborado esto, pero el entender que nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen un factor que siempre va a cambiar, que es el hecho de que son subjetivas, son únicas. Y por más que queramos normalizar o poner como lo que sería como una base, en mi experiencia profesional, el tener esa borde no es bueno, porque no puedo comparar algo que yo ni siquiera sé cómo realmente tú lo estás sintiendo, porque yo lo voy a sentir de alguna manera, o la mamá de este chico lo sintió de alguna manera, pero el que ella lo sienta como un dolor muy grande y que otra persona lo sienta como un dolor diferente, no significa que no haya dolor. Siempre que haya pérdida, sería duelo, porque es algo bueno, que podemos hablar más adelante, pero es algo que tiene por sí una expectativa y que además conlleva como el reorganizar en nuestra cabeza el hecho de que esta persona en este caso ya no está. Y cómo de repente de la noche a la mañana tú tienes que cambiar todas las experiencias, pensamientos, expectativas, inclusive, o los sueños que uno puede tener sin uno darse cuenta que uno tenía como algún tipo de ilusión hacia alguien, porque no solo pasas un duelo de la pérdida, sino también de lo que pudo haber sido, que es algo Exacto. que todos sentimos. Justo eso fue lo que más me dolió, o sea, digo, eventualmente todo, pero el sentir que todo lo que yo había en algún punto visualizado, tal vez no planeado, pero sí visualizado, Ujú, es así como que pum, se acabó. Y sabes que a mí me pasaba mucho, no sé qué sea esto, pero siento que es un rasgo mío que no me gusta protagonizar algo, así lo sentía, como que no sé, no hacerlo sobre mí, ¿sabes? O ujú, sea, era un proceso muy difícil, era un proceso donde todos estábamos tristes, por ejemplo, y donde todos estábamos reunidos, y ujú, luego veía a la gente llorar y yo no quería llorar porque yo decía, a ver, esto no se trata sobre ujú. ti, ¿sabes? Y eso era como que básicamente lo que a mí más Sí, me costó, ¿no? En la parte del duelo, y sí lo pasé, siento que sí lo pasé sola y lo pasé pues me costó como que varios años poder pues sentirme mejor respecto a la situación, pero sí fue algo que nunca pude hablar hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Pero pues básicamente fue eso. ok, qué interesante. Y Sí, ahora que sí lo hablaste, ¿cómo fue para ti el poder como tocar este duelo no resuelto o que todavía seguía ahí? pues fíjate que trabajé más con la pena que con el Mm, dolor. Obviamente cuando hablas de alguien que ya no está y que fue importante para ti, te va a doler, aunque ya hayas pues superado, no sé cómo se diga, o ya hayas pasado el duelo, superado la pérdida. Obviamente recuerdas a las personas, bueno, a mi caso, y si me dan ganas de llorar o etcétera, pero no fue eso, sino fue más la pena. Justo en el episodio puse un disclaimer así de que todo esto fue con muchísimo respeto, tratando de, pues, de honrar a las personas, pues, que ya no están, claro. nunca se... Mm, Eso fue, más que nada, el hablarlo, fue el aceptar que me dolió frente a otras personas, ujú, más que el duelo en sí. ujú, Básicamente el episodio sí lo quise hablar por eso. O sea, como que la familia de él también es familia mía. Entonces, como que hablarlo frente a ellos, que son familia directa, me daba muchísima pena. claro, ¿Sabes? claro. El que justo la Ujú, gente sepa, me daba muchísima pena el aceptarlo, el ahora sí hacerlo algo sobre mí. ujú, ujú. Pero pues lo hice y pues dije que sea lo que Dios quiera y ya, ¿no? Lo aventé y es algo que hasta ahorita ya me siento como mucho más cómoda platicándolo. Sí, o sea, es que si hablamos como del proceso de duelo, yo, por ejemplo, dijiste algo que ustedes dos capaz van a pensar, pueden pensar diferente, pero a mí no me gusta hablar del tema de superar en el duelo. O sea, esa palabra para mí es algo que
como sociedad hemos normalizado en pérdidas y que realmente, sobre todo cuando hablamos un duelo de una muerte, de una pérdida tangible de una persona, em, te- me causa como ruido que usemos la palabra superar, porque superar implica como que ya eso no está, o ya es algo que ya no me va a hacer sentir nada, o es algo que yo ya no voy a tener ningún problema o emoción o significado con. Y, y si hablamos desde pérdidas repentinas como elaboradas, tú puedes decir, bueno, si yo pienso en por ejemplo, un familiar como un abuelo o bisabuelo que pudieran haber sido muy integrales en mi juventud, pero que ya por la edad, pues ahora que somos adultos no están, y alguien te diga, ah, es que ya tú no piensas en ellos o ya como que no tiene relevancia, creo que uno diría como no, ¿verdad? Como que no es en ese sentido. Significa que puedo tocar estos temas sin tener ese dolor o el que me recuerde a esa emoción intensa, pero no es un superar de cómo poder superar un Y examen de que ya o no es una parte de mi ecuación. vida, ya. Sí, Ajá. exacto. Entonces, yo, por ejemplo, el lenguaje que manejo cuando hablamos de duelo es integrarlo justamente. Es como decir, ya eso lo tengo integrado a mi vida y a mi manera de ser y es algo que en momentos repentinos puede afectarme, en momentos inclusive, sobre todo cuando no lo esperamos, puede venir hacia mí como una especie de ola de emoción, pero que entiendo que forma parte de mí y yo he podido seguir construyendo mi vida aún teniendo eso como parte de mí. No sé si eso respondió a tu pregunta. Súper bien, súper bien. Sí, bueno, pues eso, ay, gracias de verdad tus palabras. Y fíjate que siempre, justo con esto de la pena, no sé si es algo, siento que soy una persona como bastante abierta, pero la pena, siempre como, porque tengo que aclararlo, o sea, no me puedo ir de este episodio sin decirlo, Antonio es mi cuñado. Ay, yo lo tenía que decir. El disclaimer ahora. Y ni modo, y ni modo. Antonio es mi cuñado, entonces cuando me siento triste, siempre mi apoyo ha sido mi hermano, como que él es, ¿qué hago? Mi hermano, ¿sabes? Pero ahora que mi hermano se casó con Antonio y Antonio es psicólogo, yo digo, Antonio, pero pues obviamente digo, a ver, no, porque sé que como somos familia, pues no es lo mismo, o no sé, bueno, no sé. Entonces digo, no le voy a preguntar, me da pena que pueda, no sé, forzarlo a decir algo que tal vez no se siente cómodo haciendo, etcétera. Pero justo, sí, ya tenía muchas ganas de preguntarte justo de esa situación y pues ya, nada, me quedó súper bien clara la respuesta. Y ahora pues le toca a Gio. Ay, mira, bebé, ya Y nos ahora ahorramos en la unos siguiente. dolaritos de terapia. De Antonio, no, bebé, esperes mi factura. Esperes mi factura. Ok, Gio, tu turno. Híjole, creo que mi primer duelo, que como que lo platicamos a profundidad el episodio pasado, pero por temas de edición, etcétera, va a haber como una segunda parte. Mi primer contacto con el duelo fue bien raro, porque fue la pérdida de vaya, es que en término médico es una cosa, pero en término emocional es otra. De un producto, o sea, de un feto que mi mamá tuvo. Mi mamá tenía 3 meses de embarazo cuando yo tenía 5 años. Yo toda la vida quise tener hermanos, toda la vida. Y mi mamá lo pierde por una situación violenta que mi padre biológico ejerce sobre ella, ¿no? Entonces, tema del que yo nunca me enteré porque en el momento en el que sucede la pérdida, pues era una mañana de 3 semanas, yo estaba en la escuela, hasta que muchos años después, cuando yo tenía, no sé, tal vez 10 o 11 años, no sé cómo platicando con mi abuela, creo que se aproximaban las fechas de noviembre y de Día de Muertos, y entre una cosa y otra me dijo, ¿qué tú no sabes? Y le dije, ¿de qué? Me dijo, pues que tú ibas a tener un hermano. Antonio, yo sentí que la vida se me venía encima. En mi casa, digo, para ese entonces yo ya vivía con mi padrastro, que yo para mí fue mi figura paterna, en paz descanse, y con mi mamá. Entonces, mi papá Beto, que fue mi padrastro, mi papá Beto fue como, pues como muy apapachador en ese sentido, o sea, lo tomó como muy normal el que a mí me doliera, pero digo, ya voy a subir aquí a mi familia, pero la educación que hemos tenido como familia nosotros ha sido un tanto dura porque creo que los contextos cívicos e históricos en los que cada generación se ha desarrollado
nos han obligado como familia un poco a no te salgas del margen moral, ¿no? Entonces, mi mamá se fue como, ¿pero por qué te duele? Como justo lo que Paola decía, ¿no? Como yo me iba a sentir como muy protagónica de todos y yo me daba este derecho de que me doliera. Creo que de esta manera lo vio mi mamá, ¿no? O sea, como que tú eres punto y aparte, como a ti, ¿por qué te duele? A mí sí me dolió como si mi hermano yo lo hubiera visto y se hubiera muerto. Yo sí sentí un dolor de que yo de chiquitita volteaba al cielo y decía, ¿por qué si Dios es bueno y por qué si Dios existe, por qué permite que un hombre tan violento se lleve algo que yo quería, o sea, algo que yo deseaba, ¿no? Ese fue como el primer contacto que tuve con el duelo, pero sí en mi casa o sea, digo, y yo no, o sea, yo amo a mi mamá y como cualquier mamá se equivoca, pero sí siento que me hizo muy ajena de este dolor, como tú no tienes. Mi mamá ya está llorando. Ay, sí, sí. Otro disclaimer a poner, se permite llorar, se permite sentir lo que se tenga que sentir, todo es válido. Se permite juzgar, se permite juzgar. Si yo me estoy enfocando en otra cosa, bueno, ya no lo voy a hacer sobre mí. Ajá, continúa. Entonces, bueno, o sea, hablando de mi primer contacto con el duelo, fue a mis 10, 11 años, fue cuando me enteré que yo había tenido, o sea, que iba a tener un hermanito, que al final de cuentas lo perdí. Y creo que otro duelo que viene muy acompañado, pues ha sido el duelo de aceptar quién es mi papá biológico y quién es, me refiero a qué tipo de hombre es. Disclaimer, es una porquería. Es una porquería de hombre y aquí se permite juzgarme. Y ha sido un duelo constante. O sea, a ver, si hablamos de procesos legales, desde mis 4 años hasta mis 20 y tantos, yo estuve en temas legales con mi papá, ¿no? Entonces, siempre mi relación con mi papá fue muy agridulce. O sea, mi mamá me decía como, es que cuando vayas a ver a tu papá, pues dile lo que no te gusta, o sea, dile que te compre un helado, siéntate en una banqueta a platicar con él y dile lo que no te agrada o lo que te hace sentir mal. Y para mí era como yo hablar con mi papá, pedirle que me compre un helado. Chava, si le pido un lápiz y me pregunta si traigo dinero y tengo 6 años, ay, qué hijo de... O sea, chava, ¿cómo le voy a pedir un helado para sentarme en la banqueta a decirme, ay, tu paternidad está asquerosa, le leo? No, yo no me sentía con la libertad ni con el derecho de decirle a mi papá, tu alcoholismo me incomoda, los comentarios de mis tías me parecen horribles acerca de mi mamá. O sea, como que no sé si viví una relación todo el tiempo en duelo con mi papá, pero era muy dual el decir, te veo y te admiro y te amo, porque la sociedad me ha dicho que mi papá es mi héroe y te tengo que amar y te tengo que adorar. Pero aparte sí viviste con él. Es que si tú me lo preguntas, yo recuerdo haber vivido con mi papá un día. O sea, a ver, no viví un día con él. Pero es lo que tú recuerdas. Pero es lo que yo recuerdo. O sea, y yo me acuerdo que viviendo con mi papá, yo de verdad decía, ¿cómo lo vamos a sacar de esta casa? O sea, yo decía, güey, yo me la paso bomba con mis tíos, hermanos de mi mamá, yo me la paso bomba con mi mamá, yo me la paso bomba con mi abuela, mamá de mi mamá. O sea, yo decía como, ¿qué hace este señor aquí? ¿Y por qué? O sea, a ver, contexto, yo iba en una escuela, que es otro podcast de ver, que yo iba a una escuela muy clasista, ¿no? Donde la heteronormatividad y la familia mexa era el protocolo y tu línea a seguir, ¿no? Era de la mamá, el papá, los hijos, el perro, la casa perfecta. La camioneta. El camionetón, la momivan, ¿no? Las señoras tomando el café en la tarde y los hijos con las nanas haciendo mil y actividades. Entonces, yo como que decía, tengo que amar a mi papá porque esta es la vida soñada y yo quiero ser igual que mis amigos y entonces si mi papá vive conmigo, ahora mi vida está resuelta y es muy cool. Pero eso es lo que yo quería creer, lo que yo quería venderme. Pero vivir con mi papá era un infierno. O sea, llegaban fines de semana y mi mamá, métete abajo de la cama, cerraba la puerta porque venían los golpes, pues. Y creo que alguna vez sí tengo el recuerdo que a mí se me ocurrió como meter a defender a mi mamá y no, hombre, me fue como lazo de cochino. Y mi mamá no se acuerda y mi mamá dice que es mentira, pero yo tengo el recuerdo muy claro que una vez no hice la tarea y juro que no iba en más de 4º, 5º de primaria. Y creo que no hice la tarea y mi mamá me dijo, le voy a decir a tu papá que no hiciste la tarea. Yo juro, perjuro y estoy casi segura, y si no es que lo soñé, o sea, pero yo estoy segura que no soñé, que esa tarde mi papá llegó, estaba lloviendo, me sacó a la lluvia, me cinturoneó mojada y me sentó en una silla y me dijo, aquí te quedas hasta que aprendas que las cosas se hacen a la primera.
Entonces, siento que todo, o sea, siento que toda mi vida viví en duelo, o sea, siento que con mi papá todo el tiempo estaba en duelo. Y cuando se fue y me dijo, a partir de hoy ya no eres mi hija, que Dios te bendiga, pues fue como aumentarle más carga al duelo de decir, o sea, toda mi vida quise venderme el que tú eras mi ideal y tú eras el hombre perfecto, que yo sabía que no eras el hombre perfecto, y ahora que te vas, o sea, ¿qué me digo? O sea, ¿qué me resuelvo? Y de todos los delitos que cometiste, violencia vicaria, violencia física, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, o sea, de todos los delitos, porque hoy, gracias a Dios, ya están tipificados como delitos, sí dije, güey, de todos los delitos que cometiste, entonces ¿de qué eres culpable? Y entonces viene como este choro que yo sí me compro y yo sí soy, como esta ideología feminista de, y entonces ¿por qué la justicia nunca me alcanza? O sea, y entonces ¿por qué yo sí tengo que lidiar con mis duelos? Y entonces yo sí tengo que lidiar con mi pérdida, y entonces yo por qué sí tengo que extrañarte, yo sí tengo que quererte, yo sí tengo que amarte, y tú bien fregón te das la vuelta en tu machismo y dices, pues ya no quiero, ¿no? Esos fueron como los dos duelos más impactantes de mi vida. Impactantes me refiero a que me dolieron, que me sacudieron y que hoy en día digo, sí me dolió, no me dolió, es mi rabia, porque la gente es bien fácil que diga, ay, es que estás enojada con la vida. Pues sí, güey. O sea, pues sí, o sea, yo siento que estoy enojada con la vida. ¿Y cómo no voy a estar enojada con la vida si toda la vida me criaron desde el enojo? O sea, si toda la vida fueron golpes y eran borracheras y, o sea, ay, es que mientras tú no perdones a tu papá, tú no vas a ser feliz. Pues a lo mejor no, güey. O sea, ay, es que estás tan enojada con tu papá y estás tan enojada con los hombres que por eso no puedes atraer a hombres buenos a tu vida. Pues a lo mejor, digo, no lo sé, no soy psicóloga. O sea, digo, a lo mejor y sí, pero es que siento que no termino de drenar el duelo y por más que hablo, lo expreso, grito y miento madre, sí quiero tener a mi papá de frente y decir, güey, ¿cómo te la cobro? O sea, él tenía una frase de vida, el que me la hace me la paga, ¿no? Y sí, Qué sí digo, duro. o sea, tú sí cobras a todo mundo lo que te hace, que nadie te hace nada, tú solito te lo provocas porque eres violento. Exacto. Los imaginarios. Pero sí digo, ¿y ahora yo cómo te lo cobro, güey? O sea, ahora todo este duelo que traigo adentro de toda la vida, o sea, ¿en dónde estás para echarte un carajo en la frente, bebé? Escupir, pasarte el coche encima. Podría ser. Eh, Esos son mis pues, duelos, doctor. Y Antonio así de que fin de la transmisión, a ti sí te va a mandar factura. A ti sí te va a cobrar. no, o sea, estoy como No rescatando vas a como decir a volver. de los elementos que estás tocando, como que tocas puntos que a mí me parecen que siempre son interesantes porque irrumpen en lo que se dice en la sociedad o lo popular, digamos, que es, por ejemplo, o sea, para empezar es como definamos un duelo, ¿no? O sea, ¿qué es un duelo? O sea, y yo les puedo dar una definición más teórica, pero si yo les pregunto a ti, Gio, por ejemplo, ¿qué es un duelo? ¿Qué responderías tú inmediatamente que te viene a la cabeza? Si alguien te pregunta qué significa duelo. Eso de aceptar la pérdida de algo. Ok, ¿y tú, Paola? El duelo, Sí, ¿cómo definirías duelo? Directamente, sin pensarlo. el duelo igual es el proceso que tardas en sanar lo que te está doliendo o Ok. la pérdida de. Ujú. Entonces, por ahí, creo que los dos elementos que las dos dicen, que es parte de la definición, es una pérdida permanente y lo otro es que ese algo o ese proceso emocional no viene atado a una persona realmente. O sea, una definición más moderna de duelo sería justamente es una pérdida permanente que conlleva una reacción emocional en la cual la persona tiene que elaborar el cómo construir esa pérdida. Pero entonces, y yo creo que pasa mucho, lo primero que uno piensa cuando habla de duelo es la muerte, el fallecimiento de una persona directamente. Pero hoy en día podemos encontrar que hay muchas similitudes entre la pérdida de muerte de una persona a la pérdida de una relación en cuanto a cómo eso conlleva un proceso de aceptación, de resignificación, de tristeza y de muchas emociones complejas, porque no es solo el decir perdí algo, pero eso conlleva muchas vertientes, que es un poco lo que tú hablabas también, Gio, que es el decir, yo puedo tener un duelo de algo que no pasó, yo puedo tener un duelo de algo que yo construí, de un imaginario, de un constructo que yo tenía en mi cabeza y que algo me hizo a mí darme cuenta que eso no iba a pasar o que no era posible. En este caso, por ejemplo, tú estás diciendo como, yo tengo un duelo, creo que por lo que estás diciendo, podríamos decirlo un poco como recurrente o constante, de lo que yo quería que fuera un padre como figura paterna.
no es porque hubo algo concreto o específico o porque esta persona falleció, no, sino es un duelo del tú, o sea, creo que lo que refieres es como esa batalla de yo sé que esto no va a pasar, pero sin embargo siento una pérdida de que a mí me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes. O que si hubiera tenido lo que tú dices, esta figura que constantemente la sociedad me dice que se supone que es un papá. Y cuando tienes esa como disyuntiva de decir, bueno, todo en mí, todas las películas de Disney con las que crecimos, el colegio, los demás niños, los familiares, nuestros propios padres, en este caso madres, abuelos, primos, tíos, que me reiteran que el papá se supone que es una figura constante, proveyente y de amor, al igual que la mamá, no va con lo que yo estoy viendo. Entonces yo estoy creando una especie de aceptación y de constante como pérdida en ese sentido, por lo que tú dices y yo. Y yo creo que es bueno como que partir de esa base de que duelo puede ser el fallecimiento de alguien, pero puede ser el terminar una relación, puede ser el no conseguir un objetivo que estabas trabajando por, puede ser algo totalmente como mental en ese sentido. Y desde la psicología em, se aborda desde esa vertiente, de que no importa en el sentido de, para mí no es relevante cuál fue la pérdida, sino cómo te afecta a ti, justamente. Ok, ok, sí. Pues, y justamente creo que eso va en contra de lo que, por ejemplo, Paula también está diciendo, que es como esta idea de que hay, solo puedo tener duelo o permitirme a mí expresar un duelo si como que chequeo estas cajas donde es como, bueno, es alguien cercano a mí, es algo que la gente entendería, por lo cual a mí me sentiría afectado. Pero, pero piensa que, o sea, me estoy intentando un poco como poner en contacto con la Giovanna de 10 años y es como decirle, ¿cómo tú le explicas a un niño o le quitas el derecho de decir, ah, es que no voy a tener hermanos? Y esto para mí es algo que va en contra de todo lo que yo he estado deseando y pidiendo y sobre todo en estas edades que es como muy crítico. Entonces, sí, o sea, es totalmente un duelo lo que tú estás escribiendo, porque es justamente el tener que decir, esto no es algo que va a pasar y yo tengo que ver cómo yo vivo con esta realidad. Ya. O sea, no es el decir, ay, quiero ser la protagónica de todos los dolores de todo el mundo. O sea, no, genuinamente sí debo de aceptar que es mi duelo y Ujú, que sí sentí la pérdida. O sea, sí ujú. tengo como el derecho a que me duela, aunque me haya Es, enterado 5 años es que, después. sí, o sea, es que, ¿quién determina quién tiene el derecho? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, también pudieras, y me voy a meter más a lo hondo aquí, de decir, o sea, capaz el propio duelo de tu mamá no tenía espacio ella para poder darte el espacio que tú capaz necesitabas. Porque evidentemente ella tuvo la pérdida literal en el sentido Física. del embarazo, exacto. Y lo que conllevó el cómo fue esa pérdida y el tener que aceptar que ella no iba a poder darte em, hermanos en este sentido. Y entonces, el que tú, porque además entiendo como lo contaste, fue algo como un poco repentino, el que tú vengas y digas esto, también es como, no me abras una herida que yo también no quiero tocar o que capaz no quiero abrir, ¿no? Ándale, eso sentí, como el no puedo darle lugar a tu dolor, porque el darle lugar a tu dolor es aceptar que a mí me Ujú, duele. Y sí, mi mamá sí siento, digo, mi mamá también tiene la misma historia de vida que mi abuela y ahora yo tengo la misma historia que mi mamá y mi hija tiene la misma historia que yo, en distinto contexto, pero sí un tanto igual. Sí siento que mi mamá, desde que yo llegué a su vida, ha estado en modo supervivencia, ¿no? Entonces es como, si yo le doy paso a mi dolor y ahora lo veo y ahora lo vivo como mamá, claro, es como, o sea, es como de, mira, tengo chance de llorar de 9 a 10 de la noche, porque a las 9 exacto. a Londres se duerme. Pero ¿sabes qué? Tengo baberos que lavar, una pañalera que preparar, unas clases que planear, tengo ropa y uniformes que dejar listos para mañana y sabes tengo que parar a las 4. y me tengo que parar 3 4 de la mañana y entonces sí, yo me lo he dicho, o sea, yo me lo he dicho, ay, chata, no, ya vas tarde, o sea, ya vas tarde, no, tiempo para llorar no hay, bebé. Y entonces me encuentro yo un domingo lavando, echándole ganas, y entonces mi hija llora y entonces grita, y siento toda esta rabia y duelos acumulados de la semana. Y entonces ahora entiendo que justo siento que mi mamá no le dio paso a mis dolores, porque a qué hora lloraba, chava. Sí. O sea, yo tengo a mi abuela en la casa y mi abuela me ayuda con mi hija, pero mi mamá vivía sola, ¿no? Entonces es como,
no tengo tiempo ni para llorar yo. Claro. No me desbarata, o sea, vete a llorar a otro lado. Allá donde Claro. no te allá donde no, como me dice mi papá, allá donde no Allá donde no te Claro, pero Y ese son el entonces, tipo de cosas, ese es el tipo de cosas que ahora de adulto uno las puede elaborar y empezar a trabajar, pero claro, Sí, la niña de 10 años, 11 años, 12 años, lo que va a sentir es justamente el decir, es que esto no está bien, no puedo expresar esto. Es como, usted, cuando fallece alguien, vas a nosotros le llamamos velorio, que es lo que viene antes ya del proceso de enterrar el cuerpo o cremarlo. Muchas veces, si alguien que no es del núcleo directo familiar está llorando o expresando mucho las emociones, la gente es como, apártate un poco, como que tú no tienes tanto derecho a la mamá o al exacto, hermano o al ¿por qué, hijo o a quien sea. porque el vecino está llorando? y así de que tú como Exacto. tocas, Ajá, exacto. tu nivel Y se así, tu tilda más nivel bien como de esto, de querer robar protagonismo, de cosas así. Y es una manera también de proteger a esa persona, decir como que si alguien va a verte tan afectado, pues la persona que en teoría es más cercana va a estar aún peor. Pero en ese sentido, como que yo me cuestiono pero ¿qué estamos enseñando ahí? Porque al final estás diciendo que hay categorización para la emoción, que hay momentos que se permiten, que no se permiten, y que unos son más válidos que otros. Y eso es algo que, bueno, en terapia pues trabajamos justamente como para desmontar eso. sí, claro. Ujú. Pues sí, Antonio, pues básicamente eso fue lo que nosotros platicamos en el episodio anterior y queríamos pues nosotros hablábamos obviamente pues desde nuestras heridas, desde lo que sentíamos, etcétera, pero sí queríamos darle como esa parte lógica a lo que nosotros estábamos pasando, porque bueno, en lo personal siempre trato de entender las cosas, procesarlas para poder pues seguir, y sí tenía esa duda y dije, bueno, Sí, vamos a sobre todo porque es bien importante, o sea, que la gente le quede muy en claro que una cosa es nuestra opinión, claro, desde nuestra perspectiva, porque una cosa es nuestra opinión claramente y otra lo que pues la opinión de de un alguien experto. que se dedica a la cosa de la De la, tema, sí, ¿no? la tema. No, y que aparte la gente entienda que nuestra opinión no es, o sea, no es la opinión personal está bien dicho. Sí, porque hay Bueno, opinión de terceros. Sí, ok. sí. Pues que la opinión personal no es un dictamen clínico, o sea, no No, porque digo, tampoco nadie nos va a tomar en serio, pero pues ya con Antonio aquí la cosa es diferente. No, ¿sabes bien, Gio? Bueno, vamos a hacer otra sección, no sé tú cómo ves, sí, Antonio, de mitos y preguntas. ¿Va? Ok. Ahora vamos a hacer ¿con qué prefieres mitos y empezar? verdades. No, o sea, mitos, después Preguntas. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿con qué te gustaría empezar? Primero te hacemos las Eh, preguntas yo creo que con o mitos. los... Ok, va. Tú nos vas a Y ahora decir, yo voy a espérame, poner un disclaimer para toda esta siguiente parte que es, esto es mi opinión desde mi experiencia clínica y cualquier claro, persona que esté escuchando o viendo esto, siéntase libre de cuestionarme. Más bien te invitaría a investigar, a averiguar y un poco crear ideas en base a lo que tú crees que es, porque uno no viene aquí a hablar de la verdad, sino justamente desde la experiencia profesional y también es la parte personal, porque al final estoy poniendo también mi propia visión de esto. claro. No vamos a tampoco, yo no creo que la gente realmente pueda ser totalmente objetiva y en la clínica y en la salud mental aún menos. Hay que hablar también desde que em, todo psicólogo o profesional de la salud es persona y tiene sus propios sesgos y manera de ver las cosas. Ese es el nuevo Ese es el disclaimer. nuevo disclaimer. Ahorita, Antonio, te vamos a hacer unos mitos que nosotros sacamos. ¿Y sabes de dónde fue? Básicamente de TikTok. Porque mucha gente se deja llevar. Yo sí las puedo criticar porque yo no me dejo llevar por TikTok, yo me dejo llevar por ChatGPT. Muy diferentes, ¿no? Pero, Lo cual también podríamos hacer otro episodio criticando eso. Claro. Ay, sí, por favor. mitos. Mito número 1. El duelo tiene etapas: negación, ira, tristeza y aceptación. Sí. Falso. Creo que lo primero que diría es, eso es una teoría del proceso del duelo que es bastante popular y yo creo que está bastante bien elaborada, pero es de los años 60, 70, pueden buscar la referencia bibliográfica, eh, y yo creo que eso hoy en día se ve de una manera diferente, pero esa teoría habla de cinco, ¿no? Ahí mencionaste cuatro. La primera es
negación, que es el proceso de el ser humano tiene como que un poco de quiebre a nivel psicológico, entonces es difícil como que el elaborar que esto realmente está sucediendo. Se ve bastante en el primer momento donde se menciona una pérdida o donde ocurre. Luego viene rabia o ira, que es, yo lo pondría como una respuesta emocional fuerte ante esta pérdida. No tiene que ser rabia necesariamente o ira, es simplemente como agitación en el sentido de tener una descarga emocional fuerte. Y la que no decía ahí es compromiso y negociación, que es el que uno suele pasar por una etapa en esta teoría donde uno quiere como definir o un poco aceptar una parte y otra parte no de la pérdida. Luego viene la tristeza, que es justamente cuando ya entiendo que esto realmente ocurre y que esto es una pérdida que yo voy a tener que llevar, hay un proceso fuerte de tristeza porque estoy justamente haciendo contacto con la pérdida. Y por último, la quinta sería la aceptación, que es el cómo yo, en base a esta pérdida, la elaboro y logro pues integrarla en mi vida. Em, el otro, mm, como mi otra opinión de esta teoría es que habla justamente de que uno no vas de una a otra y luego otra, sino que uno puede ir como alternando entre ellas. Entonces, aunque yo ya diga que estoy en la fase 4 que sería la tristeza, puedo volver a la ira. No es algo lineal, que justamente yo creo que la gente hablaba mucho de, es que, bueno, ya está triste, ya va a pasar a la aceptación. No, no necesariamente, porque es un proceso constante. Y les diría que teorías modernas no lo categorizan en etapas, sino como en procesos. Yo trabajo con procesos, es decir, hay un proceso de tristeza y hay un proceso de elaboración. Hay un proceso donde yo tengo que entender que esto me va a tomar tiempo y me va a costar emocionalmente porque voy a sentir tristeza, rabia, ira, desilusión y muchas otras. Y luego hay un proceso donde yo voy a tener que elaborar el cómo yo voy a poder seguir viviendo básicamente con esta pérdida. Perfecto. Bueno, y de ahí justo el siguiente mito, que ya un poco lo comentaste aquí, que me imagino que ahí ya podemos, bueno, no sé tú cómo lo veas, que dice, el duelo es un proceso lineal, una vez que termina, ya lo superaste. No, eso es de TikTok, pues no. Si estás escuchando Sí, esto, no. todo TikTok. No, al revés. No, al revés. Y para hacer como un poco referencia a lo que estamos hablando al comienzo del episodio, es justamente esto. O sea, no es lineal. No porque yo ahora tenga una edad, significa que la pérdida que tuve cuando tenía 10, 11, 12, 14 años, significa que ya no puede dolerme o ya no puedo sentirla. Es lo contrario, es un proceso constante. Si, una imagen que me gusta mucho a mí dar es si tú sí que es un globo, es como si le hicieran un hueco al globo y uno no tapa ese hueco. Lo que pasa es que a medida que uno va creciendo y va teniendo más experiencias, el globo sigue creciendo y entonces ese hueco ya no se siente tan grande. Si tengo un globo de este tamaño pequeño, cualquier hueco se va a sentir muy, muy grande. Pero si yo sigo elaborando y creciendo y teniendo otras experiencias, el hueco sigue, pero no va a sentirse que está ocupando la mayor parte de mí. Si eso sirve como Una duda, imagen. Ujú. no sé si estoy entendiendo mal, Activa Morales. Yo acabo de tener una pérdida que Paula sabe. Y en esta pérdida, esta persona es mucho de encerrarse en sí misma. Ujú. Y yo me considero una persona pues, que le gusta salir, que le gusta... Digo, hoy en día disfruto más estar en mi casa por las obligaciones que tengo dentro de casa, pero justo cuando estoy en el proceso de duelo, soy muy intencional en vivir experiencias nuevas, ¿no? En cuanto a salir con mis amigos, tomar café con mi mamá, salir con mi familia, me gusta, porque obviamente siento que me llena el vacío. No sé si va por ahí o lo estoy entendiendo mal. Y esta persona es mucho de, no, o sea, yo aquí me quedo. Eso tiene que ver en cómo uno sobrelleva de mejor o de una manera más sana el duelo o no. No, te diría que realmente no. Es algo muy subjetivo en ese sentido. Porque Ok, si tu manera de lidiar con las cosas es buscando apoyo fuera, eso puede estar por un lado bien como puede ser dañino por otro.
si yo siento que yo estoy buscando afuera algo para reemplazarlo, te diría que usualmente va a terminar haciendo o igual de daño o peor. Si yo estoy buscando Wow. afuera apoyo o comunidad, seres queridos, otras experiencias, mientras yo sigo entendiendo que esa pérdida está ahí y que yo tengo un poco que elaborarla, es diferente. Versus si yo soy una persona que cuando estoy en un momento de crisis me encierro en mí mismo, pero yo me permito a mí tanto sentir las emociones como ir elaborando en otras, eso subjetivamente puede estar bien. Ahora, si yo me encierro en mi dolor para seguir como ahondando en la herida y no me permito a mí sentir otra cosa sino el dolor, pues ahí sería dañino realmente. Pero no Ya, porque una persona sea más extrovertida o más introvertida significa que algo está sano o no sano. perfecto. Súper. Bien, la siguiente. El tiempo todo lo jura. Uf, no, no, ¿no? no. A ver, mi respuesta la voy a partir en dos. El tiempo ayuda, pero el tiempo no puede cargar todo el peso. Hay más, o sea, uno más bien ve mucho como siendo adultos sigue cargando heridas de la infancia o de la niñez. Y no, no porque pase una cantidad exacta de tiempo, no. Yo creo que eso es algo que se intenta un poco vender y que ojalá fuera que uno pudiera decir, espérate 3 años y luego vas a estar bien. Pero si tú en esos 3 años no has elaborado, no te has permitido sentir, no te has permitido experimentar, no te has permitido entender lo que significa esa pérdida, no, no importa que pasen 3 años como 50 años, vas a seguir ahí. Sí, básicamente no es el tiempo todo lo cura, sino qué haces con ese tiempo, ¿no? Básicamente. No. El tiempo te va a ayudar a que tu vida siga ocurriendo y tengas otras experiencias y ocurran otras cosas que van a tomar tiempo, emoción, energía, atención. Pero si yo nunca, es como decir, si tú tienes una falla en la construcción de tu casa y tú sigues construyendo, sí, te vas a ocupar la mente con otras cosas, pero si tú nunca arreglaste eso, eso va a seguir ahí. Y más bien te arriesgas a que luego afecte a otras cosas. Perfecto, súper. Y por último, estar feliz o estar contento es un indicador que ya superé mi duelo. No, no, ¿No? ¿Tampoco? todos no. Em, TikTok. a que te diría como que necesito más información. ¿Qué significa estar feliz? Significa que aunque yo esté triste Seguiste con porque tu vida. perdía, Ajá, o sea, como seguí con mi vida, ya, porque justo esto lo saqué de un TikTok. Básicamente no todo fue de mitos, ¿no? Sino que lo ujú, saqué de un TikTok de una chava donde dice, mi vida se ve así ya que terminé mi duelo. Y entonces se ve a la chica yendo al gimnasio y saca como mucho esto del amor propio. Ella estaba ujú, teniendo un duelo por una pérdida de una pareja. ujú, Entonces, dice, así se ve mi vida sin duelo, ya terminé mi duelo y entonces mi vida empezó a sonar así y se ve ya pues yendo al gimnasio, saliendo a fiestas, ya no estando triste, ujú. ¿sabes? Porque antes como que puso las fotos del duelo y salía llorando, triste, y entonces ya después, y entonces en automático ponen como la cara bonita, ¿no? O sea, como que todo feliz, todo ya retomé mi vida, entonces a eso se refiere. Sí, no, no. Eh, Entre más pe- dices, más estoy convencida. no en el sentido de que puede ser que para ella esté intentando como representar que ya no está tomada por la tristeza, pero em, si estamos hablando como de un video de ese tipo, yo creo que una manera más real de hacerlo sería poder ir al yoga, poder hacer como las actividades y tener momentos donde yo tomo esta taza y esta taza me recuerda a esta persona y yo puedo tener como un bajón, como estar triste. O yo puedo encontrarme a esta persona en la calle y todavía tener eso. O yo puedo estar un martes a las 3 de la tarde pensando en la hipotenusa y tener un pensamiento de este duelo y sentirlo. Eso te diría que es parte. Yo creo que hablamos de integrar un duelo cuando la persona entiende que eso es algo que va, es como rayas de tigre, como decir, es una raya que vas a tener, pero que eso no te quita la posibilidad de seguir experimentando y viviendo y elaborando otras cosas. Pero va a haber momentos, como suelen ser aniversarios o fechas importantes que me recuerdan o asocian a esa persona, donde más bien lo saludable es que te dejes sentir eso, porque es algo que está viniendo a ti. Por eso,
entendemos como aniversarios de muerte o de nacimiento o de momentos importantes de la vida, donde decir, puedo estar triste hoy o puedo extrañar a esta persona y más bien me parece a mí mucho más saludable y bonito eso que tú ese día hayas hecho 8 clases de pilates y no te hayas dejado sentir nada que no sea estar exhausto. Tengo una duda sobre eso. El otro día me pasó yo me paro muy temprano, 3, 4 de la mañana, ya seguro si sí o sí estoy despierta. Y uno de los procesos que disfruto mucho de mis madrugadas es que mi hija está dormida, que todo está en absoluto silencio, que me encanta Ujú. poner siempre podcasts criminales de fondo, en lo que termino de hacer unas cosas, porque yo soy psicópata. Y ese proceso de abrir ventanas, sentir el fresco de la madrugada, el podcast, tal, ese proceso muy mío de escuchar cosas que me gustan y hacer cosas que me gustan, lo disfruto mucho. Y el otro día me llegó un sabor más agrio que dulce, porque fue de esas mañanas donde mi cabeza no se concentraba en el podcast ni en lo que estaba yo terminando de hacer en mi casa. O sea, genuinamente esa mañana extrañé mucho a esta persona que está ahorita como en el proceso que estoy en proceso como de desapegarme, ¿no? No de Ujú. hablarle porque ya no nos hablamos, ya no estamos en contacto, ya nada. O Ujú. sea, sí, pero como cosas muy básicas. Pero sí de sentir que ya no lo necesito, ¿me explico? De que algo bueno me pasa en el día y que yo diga, le tengo que contar, ajá, como le quiero contar, pero ya no está, y entonces si le cuento va a pensar que lo estoy buscando y lo quiero rogar, y entonces luego también pienso como si yo le sigo contando mi día a día, ¿cuándo me voy a permitir desapegarme de esa persona? Porque si me pongo a pensar en quién es la persona, digo, como pareja fue una pareja, hablo de lo que hizo para conmigo, lo que me dio, o sea, lo que a mí como persona y como pareja me dio, la verdad es que considero que fue una muy buena pareja. Lo Ujú. que él hace como individuo cuando no está con la pareja física, la verdad es que sí son cosas que yo digo, pues sí, que yo digo, ala, o sea, no tengo el derecho de enjuiciarte, pero sí que tan buena o mala persona eres, porque yo no tendría la capacidad de hacer tanto daño. Y hablo específicamente de cómo manipular una situación y a una persona y a una pareja para poder ser infiel y aún así hacerte sentir que tú estás loca, porque muchas veces se lo decía. A veces cuando me enfrento a estas situaciones no, mejor no le cuento, si me pongo a pensar en quién es él, de todo lo que descubrí, sí digo, para mí, a mi criterio, eres una mala persona, güey, porque jugaste con muchas cosas, te metiste a una línea de fuego. Entonces, esta mañana me encontraba como que no me concentraba, no podía disfrutar de este fresco de mañana, no podía disfrutar, o sea, yo sentía el aire frío en la cara y sentía que me estaba ahogando en aire caliente, y yo decía como, güey, ¿por qué te extraño? ¿Por qué te tengo en la cabeza? Y me sentí, o sea, y sentí una tristeza de decir, ya no está, güey, o sea, ya no te va a dar unos buenos días, ya no va a ir por ti en la tarde donde tú estés. Sí, ya supéralo. Ujú. Ajá, así como, o sea, y yo dije, y después de sentirme súper triste, me sentí súper enojada conmigo porque dije, no te puedes dar el derecho de extrañar a alguien a quien le diste toda manos llenas y eligió lastimarte. Ese tipo de sentimientos, ese tipo de emociones, sí nos tenemos que dar el chance de vivir, o sea, de sentir la tristeza, porque yo por más que quise poner el podcast, abrir la ventana, el café, tomar, nomás, o sea, la neta, ahora sí que la tristeza me ganó y no pude disfrutar ni del café, ni del aire, ni del podcast, ni de lo que estaba haciendo, ni de nada. Y esa tristeza, como ese nudo en la garganta, me duró 3, 4 horas hasta que ya genuinamente mi rutina me obligó a concentrarme, y mi trabajo me obligó a concentrarme. Esas 4 horas, Antonio, yo sentía que la lágrima se me iba a escurrir acá, pero dije, no le vas a derramar una lágrima más. Y dije, yo ahorita no tengo el tiempo, o sea, no tengo el tiempo de sentarme a chillar, no tengo el tiempo para vivir un duelo, y yo quiero que el día que yo me dé la vuelta y te deje de hablar y dejes de existir en mi vida, yo quiero ya ni siquiera quererte, o sea, ni extrañarte, ni que me duelas, y que si te veo en la calle no sienta nada. Digo, eventualmente no pasó exactamente así. El proceso en el que tú quieres vivir el duelo no creo que funcione, no creo que así sea. Y venía mucho el así no se hace. O sea, tú te quieres quedar a vivir un duelo en pareja para no extrañarlo porque literal no tienes tiempo. Y todo el mundo me decía, es que así no se hace. Y hace unos días, hace una semana que le dije, ya hasta aquí, ya no más, ni un día más. Y que él me dijo, ya no más. Sí, obviamente viene esta tristeza eventual, Ujú. pero sí digo, y digo, no sé si me estoy engañando, sí digo como pues como que sí funcionó, chavo, como que sí no tengo ganas de llorarte, y como que sí después de 2 o 3 días, como que sí me vale lo que estés haciendo. ¿Estoy bien o estoy mal? Estás enferma, bebé, me va a decir. Así de ya.
Em, a ver, obviamente como que tengo muchos huecos que necesitaría rellenar para darte como ahondar más en eso, pero em, creo que el punto de decir, hay algo en ti que dice, yo necesito pasar este duelo de esta manera. eh, por lo que suena como que ya con la experiencia que cargabas de antes de decir, o sea, yo no, probablemente yo no quiero volver a sentir como esa pérdida tan enorme que sentí antes. Entonces, esta fue mi manera como de protegerme o lo que hablamos de mecanismos de defensas. Em, y yo diría que es dependiendo de ti, o sea, ¿qué tanto sientes tú que eso fue un sufrimiento o un padecimiento que te ayudó a ti o que justamente entramos en un punto donde ya yo me estaba casi que haciendo daño a mí mismo por seguir ahí? Entonces, si eso fue lo que tú pudiste como elaborar en ese sentido para ahora llegar al punto donde estás, que dices, em, ya no voy a tener como esta, como que estar tan invertida emocionalmente en esto, es la manera en que tú lo navegaste. Yo me preguntaría, ¿qué me permito yo a sentir? Si mañana yo estoy en la casa haciendo todo mi ritual de la mañana y me viene la tristeza, ¿me dejo llorar o no? Porque usualmente lo que hacemos es esta idea de que si no lloro, si no me dejo llorar, se va a ir. Pero lo que estás haciendo es como encajonarla. Y como decías en un punto como que no se iba, más bien luego estoy en el trabajo y el cerebro, mientras más tú le dices que no, más lo trae, porque el cerebro no funciona en sí o no, funciona en estímulos. Entonces, mientras más yo digo, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, más tu cerebro te va a hacer pensar en eso, justamente. Entonces, capaz, si yo me hubiera dejado llorar en la mañana o aceptar de que ese día estaba más emocional o me sentía mal o los astros no estaban de la manera alineada que tenían que estar, pues probablemente hubiera podido dejar que mi día hubiera seguido, en vez de contenerlo y aferrarme a ese dolor. Ahora sí, vamos a pasar con unas preguntitas ya también para no alargar esto tanto. Se Ok, distorsiona. sorry. Ok, entonces te digo, de las preguntas. Estas preguntas las hicieron las personas en Instagram, ya que abrimos una cajita de preguntas Ujú. en nuestros perfiles y te vamos a hacer pues unas de las más que más se repitieron. A veces me siento culpable por estar feliz después de la pérdida. ¿Cómo manejo esa culpa? ¿Por qué sentirte culpable? Es realmente mi Así, respuesta. Me siento culpable porque no está porque permitido no el, estoy el ser llorando, porque no feliz. estoy sufriendo. Sí, o sea, es la culpa mía o mi entorno o mi sociedad me está diciendo que tengo que sentir culpa. Sí, Eh, justo. y puedo aceptar que el que tenga momentos de felicidad no significa ni que he superado esto, ni que me duele menos, ni que tampoco no me importó tanto, porque ambas cosas pueden ser verdad. No creo que sea blanco y negro. Creo que puedes estar alegre por algo de tu trabajo y seguir estando triste en tu casa, por ejemplo. O sea, no separamos esas cosas y aquí entra un tema muy bonito que es el tema cultural también. Por ejemplo, yo soy venezolano y el duelo en Venezuela está asociado con tristeza y pérdida y llorar y un luto, justamente. La imagen que se da en Venezuela de cómo México se vive el duelo es diferente. Se dice que en México se celebra el duelo, se ríe, se da amor, se da compañía, se da otra cosa. Entonces también culturalmente, ¿qué estamos planteando aquí? Puede ser que también por mi cultura, el dejarme ser feliz es algo totalmente aceptado. Okay. Sí, claro. La siguiente pregunta es, ¿qué puedo decirle a un amigo que acaba de perder a un familiar sin que se sienta incómodo? O sea, que sienta mi apoyo, que sienta que estoy ahí. Esa siempre es la pregunta. Y es menos acerca de lo que dices y más acerca de tu presencia. Okay. Ni siquiera lo que haces. Yo creo que vale para el ser humano, que somos seres sociales y de compañía, vale más el sentir que yo tengo a alguien si lo necesito, a específicamente las palabras o acciones que toma. Yo creo que Uh-huh. entender que toda pérdida es difícil y conlleva mucho, eh, da un sentimiento de compañía, el yo saber que si yo mañana quiero hablar de esta pérdida con esta persona, puedo levantar el teléfono y hacerlo. O puedo ir a su Y que casa. va a estar
y es menos acerca de el cumplir, porque creo que muchas veces también como tenemos este tema de, pues tengo que mandarle un mensaje o mandarle, ¿sabes? Pasar por la casa, visitarlo, que Exacto. sientan tu presencia. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿siempre es recomendable buscar ayuda profesional durante un duelo? ¿O o hay algunos que tú puedes así como, lo voy a sobrellevar solo bien? Mm, Yo te respondería con, hazte estas preguntas. Em, ¿Qué tanto puedo yo hablar o dejarme sentir de esta pérdida? Em, ¿Cómo yo siento que está afectando mi día a día? Y si yo puedo como cumplir mis funciones, es decir, ¿puedo yo salir de mi casa? ¿Puedo trabajar? ¿Puedo estudiar? ¿Puedo estar con mis amigos, con mi familia? Em, y si es algo que permanece como dentro de mí, ¿qué cosas estoy haciendo como para procesar eso? Si en varias de esas o en las tres tu respuesta es que no puedes, sí te recomendaría buscar ayuda profesional. Pero si tú eres una persona que estás activamente pasando por esto, sabes que tienes amigos, familiares, gente que te apoya, que pueden escucharte, em, puedes funcionar en el sentido de puedes hacer tus actividades del día a día, pues te diría, no necesariamente tienes que plantearte buscar ayuda profesional, sino también date tiempo a seguir procesando esto. Ok, No perfecto. todo significa que hay que buscar un psicólogo, aunque normalmente recomendaría que sí. Sí, claro. Ok, esto ya no es una pregunta de nadie, esta es una pregunta mía. Mm. Ay, no me vayan a juzgar, bebés. Siempre hemos dicho, o Gio y yo siempre hemos estado en el entendido y cuando lo hemos platicado es de que creo que todos eventualmente necesitamos terapia. O sea, como que el mundo sería mejor si todos fuéramos a terapia, ¿no? Eso lo tengo como que claro. No sé si sea verdad o no, pero ella y yo lo platicábamos y creo que a nadie le viene mal. Pero cuando tú te enfermas, no estoy diciendo que tengas una enfermedad, etcétera, pero lo trato de razonar de esta manera. Cuando tú te enfermas físicamente o te sientes mal físicamente, el doctor te da un tratamiento, ¿no? Y te da de alta. En la psicología es lo mismo, así de que, ¿cómo sabes cuando ya lo das de alta y dices, chao, ya no te vuelvo a ver? ¿Sabes? O sea, ¿cómo funciona? Yo te diría que es muy diferente en el sentido de, uno, estás hablando del modelo médico, donde significa que hay una enfermedad y yo tengo que darle un remedio, una causa, o sea, ante esto yo tengo que erradicarlo. Y otra cosa es hablar del proceso del cerebro, de la mente. Entonces, va a depender de qué tipo de terapia estás buscando, va a depender de cuáles son tus razones para estar. Y a diferencia de un médico, para mí es muy importante que tu opinión y tu percepción de cómo tú estás es lo que lidera la terapia. Es decir, más que el psicólogo decirte a ti que ya se terminó, es el cómo me siento yo decir que ya este espacio yo no lo necesito tanto. Yo puedo vivir mi día a día con eso. Si yo tengo objetivos muy específicos, lo cual está perfectamente bien, y yo quería trabajar un duelo o algo de estrés o algo de autoestima, y yo siento que ya eso no me afecta, tanto el psicólogo como la persona pueden decir, bueno, hemos cumplido un poco lo que queríamos teníamos como objetivos y listo. Si tu idea es, yo quiero un espacio para continuar creciendo y analizándome y elaborando cosas que me van pasando en mi día, puedes estar años de tu vida en terapia. Pero aún así, tú tienes siempre la voz para, y yo creo que un buen psicólogo y un buen profesional de la salud te tiene que dar a ti la voz de tu poder determinar si tú sientes que lo que estabas llevando en ese espacio es suficiente. Y menos acerca de yo decir, ya pasaron 3 meses y hasta aquí llegamos. Que es un poco el modelo médico más capitalista, te diría, que da la ilusión de que existe un tiempo para todo, cuando no creo que sea así. Muy bien. Súper bien. Pues esa era nuestra última pregunta, Antonio. De verdad te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado venir a nuestro podcast, básicamente porque pues acabamos de empezar, pero nos ayudaste muchísimo con las dudas que teníamos. Yo creo que a la gente también que preguntó, pues también les ayudaste mucho. Y no sé si quieras agregar algo más, pero de verdad de corazón te agradecemos mucho.
TQM. Que hayas Con estado... una mano aquí. Y yo con la otra. Muchas gracias por estar aquí y porque tomaste el tiempo, básicamente, ¿no? Sí, no. Encantado de decir que esta es mi primera invitación a un podcast. Espero que esto conlleve a más conversaciones y estoy aquí para lo que necesiten. Y que no, me gusta mucho que desde su propia vivencia y perspectiva del mundo, pues quieran traer estos temas que mucha gente realmente los necesita. Y eh, para los que quieran escuchar esto y los que hayan visto esto, es justamente lo diferente que es hacer contenido de calidad por un objetivo versus querer vender por el hecho de vender. Yo creo que eso determina mucho el que hayan espacios que se hablen de cosas importantes y buenas versus el uno intentar atraer por el hecho de querer captar. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme. Ay, gracias. Y no sé si quieras dejarnos tus redes sociales, que la gente diga, yo quiero ir con ese súper psicólogo. Estoy en Instagram en @viamentis, que es el nombre de la práctica privada que tengo, y cualquier duda o comentarios, pues bienvenidos. Ok, igual aquí les dejo su página de internet, Sí. porque también tiene página de internet. Y pues nada, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo bien, bien Gracias. fuerte. Te Cuídate. queremos mucho y esperamos que no sea la última vez que te veamos por aquí. Igual. Para más Sí. temas. Se la veo en terapia, bebé. No, ya eso ya de gratis, ya se les acabó, chiquita. Ya la consulta fue muy rápida. Muchísimas gracias, Antonio. Dale, un beso. Nos vemos. Bye. Pues ahora sí, bebés, o sea, este podcast, la verdad, a diferencia del otro, A diferencia del otro bebé. el otro fue... Yo callada cuando me tocaba estar callada ahorita, bebé. Sí. No, en el otro era traca, una tras otra, o sea, de verdad, ¿quién ¿Ya vieron que tan enfermas no estamos, bebé? O sea, la Gio está peor que yo. Sí. Y todo y loca así ya. No, pero es que sí, sabes que el episodio pasado fue un fuerte. show. O sea, fue fuerte. Energéticamente estuvo raro. Como Igual que no querían salir bien las cosas. cuando yo quería editar el video, o sea, no sé si ustedes crean en esto o no, o sea, no sé si crean genuinamente en que todo pasa por algo. Yo sí creo que todo pasa por algo. Estaba editando el video y pum, no encontraba el archivo. Ya lo pongo, lo vuelvo a abrir y me dice archivo no disponible y se ponía en rojo. Y yo así, ¿de qué está pasando? Luego los audios se subían con música y no se escuchaba nuestra voz, no encontrábamos clips, no, todo mal. Y aquí, miren, la verdad, todo fluyó súper bien. Perfecto, es almacenamiento, tiempo, espacio. Bueno, excepto mi hija, pero No, hasta eso, Alondra se portó, güey, bastante bien. Es una niña de 1 año y medio, más, o ya casi 2. Ya casi 2. No es para que estuviera así de tranquila. O sea, puso de su parte, mi chamaquita también puso de su parte de arriba. sí, porque Hasta- Bene ya hubiera bajado a despepenar a la otra. Y que bueno, por intrusa. Y que bueno, No. Pero bueno, chicos, ya si Gio no tiene nada más que agregar. si en me este vieron el momento. brasier o el vestido abierto, ni modo, chavas. Bueno, mientras no te hagas la chichi, bebé, porque aquí todo se cobra. Pues ojalá me la vieran para que venda, pero no, Nos vamos para arriba. para arriba. Nos vamos para abajo. Un polo. Ay, no, bebé, verdaderamente. Ay, no, yo no sé qué me pasa cuando todos empiezan a hablar de repente, una disculpa, o sea, cuando todos empiezan a hablar, de repente como que me voy y luego regreso, ¿no? Sí. Espero que no se vean las tomas así de todo, me voy y luego regreso, pero estaba muy atenta. Yo me quedé concentradísima. Eso me gustó, que por fin me quedé callada escuchando. Sí, eso es muy raro. Eso es raro, bebé. Eso es raro. Eso es raro. Es una habilidad que estamos Desarrollando. desarrollando. Muy bien. Chácalas. Bye. Perfecto. Puñito. Y bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar este podcast. Cualquier cosa que ustedes, dudas, preguntas, pues quédense las bebés, porque aquí no se acabó. Por aquí se cobra la terapia. Aquí se cobra. Antonio, mira, nos las dio gratis, pero nosotros Cobramos, sí, ya. y muy caro. No es cierto. Cualquier cosa, duda, que tengan, pregunta, pónganos en los O que comentarios. quieran un tema como en específico. O que quieran, exacto, algún tema en específico, algo que quieran abordar, si quieren ser invitados. Ya ven que aquí tenemos invitados de lujo. En 6 meses, bebés, Señora bonita, señora bonita, allá en casa. cuando esté aquí la Oigan. licenciada Edna Karina, a nadie vamos a invitar más. Porque agárrense ahorita, miren, nosotras tenemos Ay, no. gente importante a nuestro alrededor. Ya Sí. lo vienen ahorita. Hay producción, bebé. Hay producción. Hay refil. Hay
Y ahí presupuesto. Más presupuesto de Y Antonio, espero mi factura. No, si hay presupuesto, espero mi factura. No es cierto. No, presupuesto no hay, no nos vayan a andar buscando Sí, no, en las no. calles. No, la verdad es que andamos grabando aquí de manera muy primitiva. Sí, pero pues andamos haciendo lo que nos gusta. bien. Claro. Haciendo lo Y si tienen, Ah, sí, cafecito bueno. cafecito bueno, gracias a mi madre, un aplauso a mi mamá que siempre Sí, me sí. apoya en Sí. todo. La verdad, señora, Sí. usted se la rifa. Sí. Mi familia ya me hubiera corrido, porque va a decir, puro pendejada haces. No, bebé, dale chance. Dale chance. Y Cuando bueno. haya factura, pues ya veremos. La neta, mira, no te la tomes tan en serio. Al fin de aquí no vamos a salir vivos, nadie. Exacto. Y si quieren ir a terapia, que deberían, porque si nos están viendo, no es una buena señal. Sí, no sé, ¿no? Es porque les falta algo para hacer en sus días. Su taquema no está Su tan buena. está muy Y aquí este podcast es hora y media. Entonces, señora linda, si usted no tiene nada que hacer, Póngase a barrer. póngase a barrer, Sí, póngase a barrer, póngase a hacer algo. Vaya a terapia con Antonio. Palmese una tortilla, no es cierto, es broma. Yo no es cierto. ¿Y por qué decimos señora? No que muy deconstruida. Ay, señores, Señores señoras y señores. y señores. Si hay alguien que crea que necesita ayuda Ayuda. profesional, también Antonio creo que no lo mencionó, no sé si lo mencionó, ha trabajado muy de cerca con personas con trastornos alimenticios. Entonces, es un fregón en todas las palabras, para ir por donde le vean. Porque en mi Sí. familia, pura gente importante. Y Así eso, está. y quien diga que no, Pinche envidiosa. ya sabes. Bailo entre ruinas.